Bueno, muy bien. Entonces vamos a plantear algo acerca de el concepto de intercesión. ¿De dónde nosotros sacamos el concepto de intercesión? De ahí de Amós. Amós capítulo 5. Recordemos que trabajamos en la clase anterior las famosas visiones, ¿cierto? Visiones de Amós. El capítulo 7, perdón. 7 de Amós, donde decía: así me ha mostrado el Señor, he aquí que él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí que era el heno tardío después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabo de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor, a Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y se arrepintió el Señor de esto y dijo: no será, dijo el Señor. El Señor me mostró así. Y aquí el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió el Señor y dijo de esto: no será esto tampoco, dijo el Señor. Aquí estas dos partes, estas dos primeras visiones de las cuales hablamos en la clase anterior, nos dan pie para hablar de un tema muy importante, y es el tema, como les comento, de la intercesión, ¿correcto? Intercesión, que se da aquí en este pasaje. Una de las características del profetismo veterotestamentario es que ellos están, parte de ese rol profético es que son intercesores. ¿Qué es básicamente la intercesión en Israel y en el texto bíblico? Cuidado, es una convicción que es general en el pueblo de Israel, una convicción general que existe en Israel en cuanto a que profetas u otros hombres que son hombres piadosos pueden abogar por su pueblo. Y a partir de ese abogar, a partir de ese interceder del pueblo, por el pueblo, pueden expiar los delitos de ellos y los delitos del pueblo mediante oración o mediante súplicas al Señor. Claro, no significa que el Señor escuchara esa súplica significaría que entonces el Señor tomaría la decisión por la cual la persona estaba intercediendo. No, no significaba eso. Es decir, en el texto bíblico se da la oportunidad de que una persona interceda, ¿correcto? Pero lo que no se garantiza de ninguna manera es que lo que esa persona esté pidiendo, Dios lo va a hacer. No, porque queda supeditado a la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que sí se garantiza? Que una persona pueda interceder o abogar, mediar por otra persona o por un pueblo entero o por una familia delante de Dios. ¿Listo? Reitero, aunque obviamente la decisión última de Dios es su decisión soberana. Él dice qué se hace y qué no se hace. Él decide si acepta esa intercesión o no. ¿Y por qué la intercesión? Y nosotros vamos a ver que en la Biblia son numerosos los ejemplos de que nosotros disponemos para poder afirmar que si bien en Israel hay una cosa que se llama retribución colectiva, porque cuidado, cada uno de nosotros somos parte de un pueblo y todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en ese lugar o en esa comunidad en la cual nosotros estamos inmersos. Entonces, hay una retribución colectiva de lo que alguien había hecho y que eso traía ciertas, digamos, comportamientos de parte de Dios para el pueblo o no. El caso del que les estoy mencionando es, por ejemplo, Acán, que se robó el manto babilónico y los lingotes de oro, y entonces todo el pueblo lleva las consecuencias. O el caso, por ejemplo, de Saúl, donde también el pueblo lleva las consecuencias. Pero si bien hay un aspecto o un concepto de retribución colectiva, en Israel también hay algo muy importante, y es que Dios tiene una relación con cada uno de los miembros del pueblo individualmente, individualmente. La gran enseñanza de esto para nosotros hoy es que tengamos presente que nosotros también podemos interceder. Ojo, el tema de la intercesión, lo que nos enseña a nosotros es que nosotros podemos interceder por alguien.
por un hijo, por un esposo, por una esposa, por una familia, por un pueblo completo. Y que eso delante de la presencia de Dios es muy, muy valioso, como lo vamos a ver ahora. Es tan valioso incluso que vale más que los sacrificios. Con todo lo que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era tan importante, es muchísimo más importante la mediación, es decir, la intercesión de una persona por otra o por el pueblo, que los mismos sacrificios. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Hay textos, por ejemplo, como Génesis 16:5 o Génesis 16:20, 1 Samuel 24:13, Éxodo 22 del 20 al 26. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un David que intercede, un Abraham que intercede, ¿correcto? Porque según ellos dicen que no es algo muy adecuado que sufran justos por pecadores. Y por ejemplo, el caso del mismo David, que se hace responsable y dice, yo quiero recibir el castigo de este pueblo. ¿Por qué ellos tienen que pagar por algo que yo hice? Castígueme a mí. Mira lo que dice, por ejemplo, en segundo de Samuel 24:17, a ver qué nos dice. Es un texto que conocemos bien. Es cuando David toma la decisión de hacer un censo en Israel. ¿Recuerdan ustedes? Y que por ese censo el Señor lo castiga. Y después el Señor le dice, escoja. Y le da a escoger tres castigos, recordarán ustedes. Y David dijo al Señor cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Araúna miró y vio al rey de sus siervos que venían, etcétera. Y edificó, mire lo que es el versículo 25, y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Entonces, parte de la intercesión es que el que intercede está tan comprometido por el pueblo por el cual está intercediendo que incluso dice, máteme a mí, que yo reciba todo el castigo, todo el juicio que le estás enviando a esas otras personas. Claro, en este caso de David, porque David reconoce que estaba cometiendo él era el que había cometido la falta al hacer el censo. ¿Y por qué estás castigando a todo el pueblo? Pero hay otros casos en los cuales la intercesión del pueblo, en el caso, por ejemplo, de Moisés, recordarán ustedes que en una ocasión el Señor le dice a Moisés, hazte a un lado porque yo voy a acabar este pueblo. Y el Señor ¿recuerdan qué es lo que le dice Moisés? Si los vas a acabar, empieza conmigo. Entonces, eso es algo que en la presencia del Señor tiene muchísimo significado. Que una persona se arriesgue a colocar aún su propia vida por otras personas que son culpables, cuando él no lo es. Y sin embargo, no siendo culpable, dice, máteme a mí, empiece conmigo. Este concepto, la intercesión, es tan importante que es el fundamento de toda la teología cristiana. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes cuál es el fundamento para la salvación de nosotros según la teología cristiana. Es sencillamente el sacrificio vicario que hace Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué significa la palabra vicario? Significa en lugar de otro. Eso significa que era yo el que debería recibir el castigo porque era yo el que había pecado. Sin embargo, Jesucristo dice, no, no quiero que sea Luis Carlos. Yo voy en lugar de Luis Carlos. Y eso se constituye en el vehículo por el cual yo puedo decir soy salvo, aunque no pagué el precio por los pecados cometidos por mí mismo, sino que hubo un inocente que los pagó por mí.
Entonces, claro, aquí me adelanté cantidades, correcto, pero es para que me entiendan qué es y hasta dónde llega ese concepto de la intercesión. Lo que hace Cristo en la cruz del Calvario es interceder por mí. Y eso también se da más adelante con el Espíritu Santo, el Paracletos, que intercede por mí ante el Padre. ¿Ya? De hecho, ¿se acuerdan lo que es el texto bíblico? Y que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, reitero que todo esto se lo estoy comentando para que entendamos lo importante de la intercesión. Pero cuidado, eso no se queda solamente allá. Ah, Jesucristo, listo, chévere, gracias. Por otro lado, también hay gente que dice, yo escuché una vez una persona que bastante fuerte lo que dijo, se le estaba compartiendo de Cristo, no yo, sino otra persona, y le dijo, mira, es que Jesucristo murió por tu pecado, etcétera. ¿Y sabes qué fue la respuesta? Él dijo, ¿y a mí qué me importa? ¿Acaso yo pedí que muriera por mi pecado? Yo no le mandé. ¿Quién fue? Lo mandó a ser bobo. Entonces, ahí está desconociendo la intercesión, diciéndole, no me interesa esa intercesión que alguien hizo por mí. Yo no lo pedí, yo no lo mandé y por lo tanto yo no lo recibo. Pero esa intercesión no se queda solamente como en eso macro, en el sentido de que Cristo es mi intercesor ante Dios, o el Espíritu Santo ahora lo es, sino que la idea es que nosotros mismos podemos también ser intercesores por otros y que eso es una teología, un concepto teológico muy fuerte, muy poderoso en Israel, tremendamente poderoso. Entonces, es esencial la concepción de que hay un abismo entre un Dios airado y un hombre pecador, y que ese abismo no puede salvarse más que mediante un acto de reparación. ¿Quién hace ese acto de reparación? Usualmente, ¿quién lo hace? ¿La persona que pecó? No, no porque no puede. Si no puede hacerlo la persona que pecó, entonces tiene que haber otro diferente a la persona que pecó. Y ahí es cuando entra entonces en juego ese que dice yo me ofrezco por esa persona o yo me ofrezco por esa nación. ¿Listo? Entonces Dios mismo señala el camino para que aparezca un sustituto, que en ese caso es un sustituto expiatorio. ¿Qué es eso de expiación? Expiación es pagar a alguien por un delito, por una falta cometida. Entonces, expiar es una de las palabras en el hebreo para expiar es kafar. Kafar significa cubrir. Entonces, alguien se presta para cubrir esa falta. ¿Listo? Se muestra entonces, por una parte, un Dios, que es un Dios que tiene una alianza con el ser humano, un pacto con el ser humano, y que cuida de esa alianza con el ser humano, ¿correcto? Pero que, por otro lado, está un ser humano que peca. Y sin embargo, Dios mantiene esa alianza a pesar del pecado humano, pero alguien tiene que pagar. Entonces, ¿por qué la intercesión entre Dios y un ser humano? ¿Por qué? Hay varios aspectos. Un primer aspecto es la distancia. La distancia que hay entre un Dios y un ser humano. Esa distancia, ¿por qué se da? Esa distancia se da porque hay una naturaleza diferente entre Dios y el ser humano. Porque Dios es santo y el ser humano es pecador. Porque Dios es eterno y el ser humano es temporal. Porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente y el ser humano no tiene nada de esas cosas. ¿Listo? Entonces se entiende en Israel que es necesaria una mediación. Reitero, muchos textos que nosotros tenemos nos cuentan de esa perspectiva. Éxodo 20:18. Si alguien lo tiene, por favor. Números 11:2. Números 11:25. Deuteronomio 5:5. Ayúdenme con algunos de esos textos, por favor. Dice Éxodo 20:18. Sí, señor. Dice, cuando los israelitas oyeron los truenos
y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. ¿Sigo? Sí, ese es, sí. Sí, sigue leyendo, por favor. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Muy Así el bien. pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó. Gracias. Entonces aquí vemos cómo hay un aspecto en el cual eh, el pueblo tiene miedo y le dicen a Moisés, no, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti, pero no vamos a hablar con él porque nos da miedo de morir, ¿ya? Y entonces aquí se presenta Moisés como intercesor. O también en Deuteronomio 5:5, mire lo que dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararles la palabra del Señor porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Entonces hay una distancia importante porque es un Dios santo y un pueblo pecador. Entonces se supone que tiene que haber una persona que no está en el mismo estado de este pueblo pecador. Y al no estar en ese mismo estado, entonces puede fungir en el rol de intercesor. En este caso, ¿quién? Moisés, que reitero, no estaba en el mismo nivel tan bajo del pueblo y por lo tanto estaba como en un lugar intermedio entre Dios y el pueblo y por lo tanto puede decirle al Señor, Señor, acércate a este pueblo y ten misericordia. Y por el otro lado decirle al pueblo, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos esa capacidad de hacer lo que Dios quiera? ¿Ya? Entonces es eso. Entonces hay un aspecto de distancia entre Dios y el pueblo o Dios y un individuo, ¿cierto? Por todos esos elementos tan disímiles entre uno y otro. Y eso hace que también haya un aspecto de inaccesibilidad, inaccesibilidad. Es decir, el ser humano tal cual está no puede acceder a Dios, no puede acceder a su relación con Él, ¿cierto? Entonces, no puede haber como una proximidad directa entre ese Dios y ese ser humano. Y entonces ahí es también cuando surge la necesidad de alguien que interceda. Eso se da bastante. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo? ¿Ya? Entonces ahí ya ahí ya está viendo una mediación. En ese caso es la zarza. El caso también, por ejemplo, de Isaías en el capítulo 6. Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y sin embargo han visto mis ojos al Rey de la Gloria, ¿correcto? Y entonces tiene que haber un intercesor, que en ese caso es uno de los serafines, que toma un carbón encendido del altar y lo pasa por los labios del profeta. Y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ahí tiene que haber una intercesión ¿para qué? Para que haya finalmente como ese puente y que esa inaccesibilidad que hay entre Dios y el ser humano pues quede como borrada. Pero no es el único. Hay, por ejemplo, números 11, 24, 30, Deuteronomio 5, 24 al 28, Éxodo 4, 16. Entonces, siempre en Israel, y tiene que existir también para nosotros, hay una conciencia viva del abismo que existe entre Dios y el ser humano, ¿correcto? Y por lo tanto, reitero, se necesita una intercesión o un intercesor. Entonces, basta, por ejemplo, también echar una ojeada a cualquier caso de los salmos para ver también hasta qué punto el israelita es consciente de su responsabilidad ante un Dios justo y que por lo tanto él no puede solucionar esa responsabilidad y necesita a alguien que lo haga por él. ¿Listo? Entonces, tiene que haber alguien porque Dios es un Dios que es juez también
y es un juez que no se deja sobornar, de ninguna manera se deja sobornar. Y entonces es necesario que haya alguien que, reitero, sirva como de mediador entre los dos. Mire lo que dice el Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y mire lo que dice el... Aquí hay una intercesión que es ¿quién? Uno de los atributos de Dios en el Antiguo Testamento, la misericordia. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice en el Salmo 32, por ejemplo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Listo? Mire lo que dice el 6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahí está. Entonces, aquí hay, fíjese cómo habla de que un pecado que es cubierto, eso se da por la intercesión. ¿Listo? Intercesión de alguien más o de algo más. Por ejemplo, Abraham discute con Dios para preservar la vida de los justos. ¿Cuándo fue eso? ¿Recuerdan cuando Abraham intercede por Lot y dice, Señor, cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, y destruirás a las ciudades habiendo 50 justos? Bueno, Señor, que no hayan 50, 20, 10, 5, Señor, 1. Y es por la intercesión de Abraham que Lot no es destruido junto con Sodoma y Gomorra. Moisés, por ejemplo, como les comenté, aboga con su propia vida en defensa de la elección de su pueblo. Señor, si vas a destruir a tu pueblo, pues empieza conmigo. Y esa fue la manera en que él evitó que el Señor lo destruyera en un momento en que estaba muy enojado con el pueblo. Samuel también, a pesar de haber conocido su ingratitud, intercede finalmente por los que están en el error de en medio del pueblo. Intercede, por ejemplo, por Saúl muchas veces, ¿correcto? Entonces, se presenta la intercesión como una entrega total del hombre a Dios. Cuidado, como una identificación con la voluntad divina, es decir, el hombre que intercede se da cuenta de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de su pueblo, y por lo tanto es como si dijera, Señor, estas personas no se han dado cuenta, no han entrado en razón, no han caído en cuenta de qué es lo que tú quieres, pero yo sí, y por lo tanto yo te pido, ten misericordia por esta persona o ten misericordia por este pueblo, ¿ya? Entonces es como una identificación de la voluntad de Dios que llega, cuidado, hasta la autorrenuncia. ¿Por qué les digo que autorrenuncia? Porque la persona que intercede lo hace incluso con su propia vida. Como en el caso, reitero, de David, de Moisés, que el Señor le hubiera dicho, listo, sí, definitivamente sí voy a destruir el pueblo, y como estás diciendo que empiece por ti, pues empiezo por ti. ¿Ya? Entonces ahí está colocando en juego su propia seguridad y su propia vida. Entonces Dios reconoce en la intercesión un valor expiatorio, cuidado, suficiente para la remoción de la culpa. Ojo con todas estas enseñanzas que estamos teniendo acá de intercesión. ¿Se da cuenta usted? Ejemplo, usted puede tener un hijo calavera, discúlpeme la expresión, un hijo que usted no quiere, o una persona que usted que usted le habla y le habla y le habla al Señor, y esa persona no tiene la más mínima intención de cambiar. ¿Sabía usted que por su oración al Señor,
esa persona puede ser perdonada y puede ser salvada. ¿Recuerdan ustedes también lo que pasó en el Nuevo Testamento cuando estos guardias de la cárcel creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa? Ese es un concepto de intercesión ahí. No es que de manera mágica vaya a ser salva toda la casa porque usted aceptó al Señor, no. Pero lo que sí se propone es que el Señor escuchará a esa persona. Mire, a veces nosotros podemos estar, digamos, cantaleteando quizás al esposo o a la esposa o al hijo o a alguien porque no quiere conocer al Señor, porque no quiere tener un cambio, porque no quiere tener una relación personal con el Señor. La temática que estoy tratando hoy dice, tranquilo, no lo cantaletee, no la cantaletee. Sencillamente usted sirva de intercesor al Señor por esa persona y Dios va a obrar por esa persona. Ese es el valor de la intercesión y es un valor tan grande. Y la intercesión tiene una eficacia expiatoria muy, muy grande. De hecho, si una persona iba a presentar un sacrificio, pero si ese sacrificio en el Antiguo Testamento no iba acompañado de alguien que intercediera, el sacrificio como tal no era aceptado. O sea, no es tan importante el sacrificio como tal, sino que hay alguien que intercede por esa persona. En ese caso, ¿quién era? En ese caso era el sacerdote. Era el que presentaba la ofrenda, ¿correcto? Y al presentar esa ofrenda, entonces eso era lo que tenía más valor incluso que el mismo sacrificio, porque reitero, si el sacrificio se presentaba, pero lo presentaba, por ejemplo, una persona del pueblo, no valía. Lo tenía que presentar alguien que fungía como intercesor en ese aspecto, ¿ya? Entonces, en todo ese Antiguo Testamento tenían esa lógica de esa exigencia interior de la intercesión por parte de Dios para el ser humano. Así es de que el pueblo de Israel siempre buscaba sus mejores intercesores. Los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento eran intercesores. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando, mire qué curioso, el evento en el cual Moisés le dice, en el cual Abraham le dice a su esposa, diga que usted es mi hermana porque usted está muy bonita y me van a matar para quedarse con ustedes con usted como esposa. Y entonces el faraón toma a esta mujer, ¿correcto? La toma y empiezan a tener una cantidad de situaciones de parte de Dios. ¿Y qué es lo que se le dice al faraón? Dígale a Abraham que ore porque él es un profeta y va a interceder por ti y Dios lo va a escuchar a él. Fíjese, aunque Abraham era la persona que había sido el culpable de esa situación. Entonces, eso es muy importante. Esa función de la mediación se basa en una expiación voluntaria. Cuidado, a través del sufrimiento. Es decir, no puede haber una intercesión si no hay sufrimiento. ¿Y de quién es el sufrimiento? Curiosamente, el sufrimiento es la persona que se presta para interceder. El otro, el que está cometiendo la culpa, ese está por allá distraído, ese no le interesa. Ese, de pronto reitero, si alguien le dice, no, es que estoy intercediendo por usted, no, pero es que, perdón, yo no le he dicho a usted que interceda y eso no me interesa. Entonces, no se nos haga raro que cuando nosotros le decimos a una persona que estamos intercediendo por él o por ella, problema suyo, yo no le estoy mandando que lo haga. ¿Qué es lo que se debe hacer ahí? Pobrecito o pobrecita. Ignorantemente lo está diciendo. Pero usted tiene que interceder, aunque esa intercesión lo lleva incluso al sufrimiento. Incluso hasta entregar su propia vida, ¿correcto?
para que haya una superación, una conversión interior de la persona por la cual usted está intercediendo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando yo intercedo por alguien, estoy demostrando que no soy egoísta. Estoy demostrando que no estoy velando por mi propio bienestar, sino que hay alguien al cual amo y amo tanto que sé que es digno de ser castigado por lo que está haciendo, pero como lo amo, estoy dispuesto incluso a yo mismo recibir el castigo para que no sea él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esa persona reconozca que está cometiendo un error delante del Señor. Y en ese proceso, obviamente, yo voy a llegar, como dice el texto, voy a llegar incluso al sufrimiento y a arriesgar mi propia vida. Eso es lo que se pretende con esta teología de la intercesión. Abraham intercede por una ciudad extranjera. Cuidado, esto es muy importante. Incluso por una ciudad extranjera. Y Abraham en ese caso, cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, se está presentando como alguien que tiene una forma de ser digna de ser imitada. Eso es lo que está pasando en Génesis 18, 23 al 33, cuando le dice, Señor, y si hubieran 50, y si hubieran 20, y si hubieran 10, y 5, y 1. Cuando Abraham está haciendo eso, se está presentando como un paradigma de lo que usted y yo deberíamos ser y de lo que deberíamos hacer. Interceder incluso por extranjeros que no tienen ni la más mínima intención de hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces, en la vida religiosa se implementó ese uso de permitir que la cuenta que alguien debe sea cargada a otra persona. ¿Correcto? Entonces, que las acciones de uno sean cargadas a la cuenta de otro. Eso es lo que se hace cuando se intercede. Entonces, imagínese usted que haga de cuenta que usted quiere interceder por otra persona y lo que usted está diciendo delante del Señor es, Señor, este es que es más menso y se merece que tú lo castigues, pero por favor no lo castigues, ten misericordia. Lo que tú le estás diciendo a Dios en la intercesión es, si lo vas a castigar, castígame a mí por él. Pero perdón, para que eso sea una realidad, usted tiene que amar muchísimo a esa persona. Entonces, fíjese que cuando usted dice, Señor, esta persona o esta ciudad o este país está haciendo algo malo, pero castígame a mí por esa persona o por este país, usted tiene que amar mucho a ese país o a esa persona. Uno por un lado y por el otro lado, como usted sabe que usted está en peligro de recibir la disciplina o el castigo que merece esa otra persona, usted empieza a decir, Señor, no me castigues, ten misericordia de mí. Y entonces vas a pedir misericordia por él y por ti, por ese país o por esa ciudad y por ti. Desde esa perspectiva, usted no puede ser esa persona que dice, partida de impíos inútiles, sino que al contrario, esos ejemplos en las oraciones de las oraciones de Daniel y de Nehemías, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes esas oraciones? Cuando Daniel se da cuenta que ya ha pasado el tiempo del exilio, dice, Señor, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y el hombre era una persona ejemplar. Pero él se coloca en los zapatos de su pueblo. Y por lo tanto él dice, Señor, también soy pecador. Y entonces, acto seguido, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. La intercesión nos llevaría a nosotros entonces no a decir como decía el fariseo hipócrita, Señor, gracias porque no soy como ese pecador, sino que doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, etcétera, etcétera. No, ya no. Ya no, porque ahora estoy colocándome en el lugar de esa persona y sé que esa persona lo único que se merece delante de Dios es el juicio, el castigo. Pero en la intercesión le estoy diciendo, Señor, que no sea él, que sea yo.
Entonces, algo bastante interesante en ese aspecto. ¿Listo? Hay muchos textos. Segundo Samuel 24:17. Oseas 1:4. Primero de Reyes 8:25. Leamos alguno de esos textos. Segundo Samuel 24:17. Oseas 1:4. Segundo de Samuel, ¿qué, pastor? ¿24 qué? Segundo Samuel 24:17. Dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Muy bien. Mire lo que dice el primero de Reyes 8:25. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como has hablado delante de mí. Aquí está hablando Salomón cuando estaba dedicando el templo. Y Salomón está fungiendo en este momento como intercesor delante del Señor por toda la dinastía davídica, diciéndole, Señor, recuerda lo que tú le prometiste a mi padre, ¿ya? A Jeremías 23:6, Isaías 53 también. Mire lo que dice el Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay perecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente, ojo, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que debe hacer un intercesor. Y esas también son algunas de las situaciones en las cuales se va a ver enfrentado ese intercesor. Isaías 53 lo menciona muy bien. Y eso es, reitero, lo que se espera de él. Quién es el intercesor de Isaías 53, pastor? Inicialmente es el mismo pueblo de Israel hablando de los siervos del Señor. Por ejemplo, Jeremías, Isaías, Miqueas, Amós, Oseas, Nehemías, que siendo gente honesta y siendo gente, digamos, limpia, recibieron el castigo, ¿ya? Recibieron el castigo al ser llevados al exilio en Babilonia. Y luego este texto, más adelante, se aplica al Señor Jesucristo. Recordemos nosotros, ¿no? Claro, cuando se aplica a Jesucristo ya es una relectura del texto. Es decir, aquí en el Isaías 53 no está hablando en su momento histórico de Jesucristo, porque Jesucristo está 700 años después de esto. Bueno, 700 años no, más o menos como 550 años. Después de esto está Jesucristo. Pero antes de Jesucristo tuvieron que llevar las consecuencias las personas piadosas de Jerusalén que llevaron las consecuencias por el pecado de los otros, ¿ya? Y efectivamente tuvieron que vivir todo eso. ¿Listo? Entonces, la intercesión es un complemento, como le comento, del sacrificio. ¿Por qué? Porque
En la Biblia no hay como una oposición entre intercesión y sacrificio. Al contrario, es una fusión entre esos dos roles. De tal manera, reitero, que si una persona venía a presentar un sacrificio, pero si ese sacrificio estaba solo, no tenía el efecto deseado. Tenía que estar acompañado de alguien que intercediera en ese sacrificio. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el Señor recibiera ese sacrificio. Los sacrificios en el Antiguo Testamento solo adquieren poder expiatorio gracias a la intercesión de algunos personajes. Por ejemplo, Job. Por ejemplo, Job por sus amigos, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿ya? Que se necesitaba la mediación de un hombre de Dios para que el Señor aceptara esos sacrificios. Entonces, el poder del intercesor reside en que se atreve, partiendo de la comprensión que él tiene, la comprensión de la voluntad de Dios, se atreve a colocarse en medio de dos partes, aún a costa de su propia seguridad y de su propia vida. Y hace valer su oración, cuidado, porque él sabe, ojo, porque él sabe que él tiene una familiaridad con Dios que no la tienen los demás. Es decir, el intercesor era una persona que era bastante atrevido. ¿En qué sentido atrevido? En que él se reconocía a sí mismo como alguien que tenía una familiaridad, una relación más estrecha con Dios que esos otros. Estos no la tienen, yo sí, por lo tanto yo puedo llegar ante tu presencia y decirte, Señor, con mi oración y mi intercesión, ten misericordia de estos. Pero él se arriesgaba a que el Todopoderoso le dijera, pero a ver, ¿usted quién es, mijo? O sea, ¿cómo se le ocurre que usted es más pecador que estos y viene a decirme que lo perdone a usted y que los perdone a ellos? No, entonces era alguien que se arriesgaba a decirle al Señor, he entendido tu voluntad más que estos y por lo tanto puedo colocarme en la brecha por esa persona o por esa familia o por esa nación, ¿ya? Entonces esa familiaridad con Dios le concede ese ímpetu, le proporciona esa oración para que Dios pueda finalmente salvar a la persona que necesita ser salvada. ¿Ya? Curiosamente, es tan fuerte este concepto de intercesión que los sacrificios del Antiguo Testamento cesaron, ya no los hay. Pero lo que sí está vigente en este momento es la intercesión. O sea que primero eran los juicios, los sacrificios, ¿no? Y esos sacrificios debían ir acompañados de un intercesor. Luego el sacrificio cesó, ya no va más. Esa es la ley que supuestamente la que vino a abolir el Señor, fue la ley sacrificial. Ya no hay necesidad de más sacrificios porque Él se presta como un sacrificio único y suficiente de una vez por todas. Pero lo que sí es necesario es el intercesor. Y de hecho el mismo Cristo lo dice, me voy pero les enviaré un consolador, ¿correcto? El consolador, ¿sabe cuál es el término en griego? Paracletos. ¿Sabe qué significa paracletos? Es un abogado que está en un juicio y en ese juicio está un juez y está un acusado. Y el paracletos está diciéndole al Todopoderoso que tenga misericordia por ese que es culpable. Sí es culpable. Es culpable de todo lo que se le está acusando. Pero yo quiero decirle, por favor, que tenga misericordia de él, que lo perdone y que le dé una nueva oportunidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Eso es el famoso Paracletos. ¿Ya? Y eso es lo importante de este concepto de la intercesión. Entonces, el intercesor era un hombre que se consideraba a sí mismo diestro y que Dios también lo consideraba de esa manera, diestro en las cosas divinas. Es decir, sabe cómo actúa Dios, sabe qué quiere Dios, sabe qué es lo que persigue Dios y cómo está el ser humano. Entonces esta persona es diestro en las cosas divinas y
con su palabra interviene en favor de los que han caído en maldición, en encantamiento, en pecado, correcto, en faltas con el Señor. Y entonces esta palabra, al ser pronunciada por una persona dotada de poder, tiene un efecto automático. ¿Y cuál era la dotación? ¿Cuál era el poder con el cual se le había dotado? El poder de interceder. No es que esa persona tuviera más poder que los otros. El poder se lo daba el ponerse en el lugar de otros y estar dispuesto a recibir el castigo de una persona que podía ser castigada en cualquier momento. En el libro de Zacarías hay un ángel que intercede por el pueblo, por ese pueblo que ya hace mucho tiempo está siendo castigado. Y cuidado, recibe la pronta compasión del Señor. Eso está en Zacarías 1:12. ¿Ya? Donde el ángel también aparece como presidente del tribunal y pronuncia la absolución del sumo sacerdote ante la corte celestial. El sumo sacerdote está ministrando, pero está en pecado, ¿correcto? Y entonces se le acusa, el Satán lo acusa, ¿ya? Y se le dice, he aquí que se le cambia de vestiduras viles a vestiduras santas, ¿correcto? Y entonces ya no tiene por qué el Satán venir a condenarlo a él. Eso es lo que está pasando. Entonces los ángeles también interceden. ¿Quién también intercede? Los seres humanos interceden también. Hay muchos ángeles intercediendo en el texto bíblico por el ser humano. Génesis 33:10, Génesis 48:16, Hechos 12, 13 y 14, Mateo 18:10. Los ángeles interceden para que la vida del ser humano sea guardada, ¿cierto? Ahí está. ¿Quiénes más interceden? Los profetas, como personas admitidas en los consejos del Señor y por ser mensajeros de Dios. Los profetas eran intercesores, como estamos viendo aquí en el texto de Amós, que es a partir de ahí que nosotros estamos hablando de la intercesión. Amós intercede por un pueblo que lo reconoce como infiel, como pecador. Entonces fíjense lo que hace el intercesor. Por una parte va al pueblo y les dice, bueno, ustedes qué sinvergüenzas. Mire que Dios dice que hay que solucionar A, B, C circunstancias. Fíjense los oráculos de condenación tan fuertes que Amós le lanza al pueblo. Pero por otra parte, se voltea ese profeta Amós y le dice al Señor, Señor, tenga misericordia de este pueblo. Señor, no, por favor, porque son pequeños. Si usted no tiene misericordia de ellos, ¿quién va a tener misericordia de ellos? Entonces ese intercesor tiene esa capacidad de lidiar con Dios y saber qué es lo que quiere Dios, qué es lo que espera, qué es lo que exige, pero también cómo está el pueblo y hablarle a los dos en nombre del otro. Eso es lo que se espera también de nosotros como intercesores. De hecho, se pretende que cada uno de nosotros sea un intercesor en potencia. ¿Se acuerdan que lo que dice el texto bíblico? Estuve intentando buscar a alguien que se colocara en la brecha por el pueblo y por mí. ¿Y sabe qué dice el texto? Y no lo hallé. No lo hallé. El Señor en este momento está buscando intercesores que se coloquen en la brecha, por ejemplo, por Colombia, para no ser tan generalizados por su familia, por el hijo calavera que tenemos, por el esposo o la esposa calavera que tenemos. Cuando yo intercedo por él o por ella, mi cosmovisión de respecto a esa persona cambia. Y respecto a Dios también cambia muchísimo. Entonces, por eso es que todos estos personajes interceden. Amós intenta contener mediante su intercesión la ira de Dios para su pueblo. Hasta que el mismo Señor es el que le dice, no, ya no, mi hijo, ya no interceda más porque ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Pero eso es lo que parece. El Señor es mismo el que le tiene que decir, no, ya no más. No porque ya lo que voy a hacer y el hecho de que ustedes intercedan no va a ser suficiente. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que está pasando ahí. El sumo sacerdote, como le comenté, también era una persona que intercedía. Un padre por un hijo, una madre por un hijo, un tío por un sobrino, recordemos. ¿Se acuerda quién intercede también? La reina Basti, la reina Esther, ¿recuerdan? Intercede también por su pueblo. O sea, fíjense que ya no delante de Dios, pero sí delante del rey Asuero. Y la intercesión lleva un resultado importante para que el pueblo de Israel no sea castigado. Entonces, eso es muy importante.
De hecho, el pueblo de Israel tiene un intercesor que es el famoso Ángel Miguel o Arcángel Miguel. ¿Se acuerdan ustedes? Ese es un intercesor. Ahora, hay que tener en cuenta también que la intercesión tiene unos límites. Entonces, se le permite al ser humano que interceda, pero cuidado, tengamos en cuenta que la intercesión no es algo para colocar la mano de Dios aquí en la espalda y torcérsela y hasta que Dios diga, sí, sí, mi hijo, ya suélteme, que ya no puedo más, listo, yo hago lo que usted quiera. No, no es eso. Es sencillamente que en la intercesión, ¿quién es el que más gana? El que intercede. El que intercede, claro, aquella persona o aquel pueblo por el cual estaba intercediendo no es destruido, ganó también. Pero resulta que en Dios y con Dios juega un papel más determinante lo que Dios hace en mi propia vida que en la vida de los demás. Es decir, para Dios no es tan importante que tú sepas mucho, que seas un excelente pastor o un excelente intercesor y que por tu intercesión hayan sido salvos, aunque tú mismo después te condenes. Eso para Dios no es nada, no es correcto. Él lo que pretende es que nosotros seamos los principales, digamos, acreedores de su obra y que por lo tanto nosotros podamos buscar y alcanzar la perfección de nuestras propias vidas a partir de lo que permitimos que Dios haga en nosotros. Reitero, desde esa perspectiva, nosotros somos los que más ganamos cuando intercedemos con otros. Ellos ganaron porque no fueron destruidos, pero yo gano porque entendí un poco más a Dios, entendí un poco más al ser humano. Lo amé tanto que me coloqué en el lugar de él, aún a costa de mi propia seguridad y mi propia vida. Lo amé tanto y lo entendí tanto que me coloqué aún en su propia ignorancia, de la cual muchas veces incluso se jactó. Pero como yo había entendido un poco más el asunto, dije, Señor, ten misericordia de él. Eso es lo más necesario. La intercesión es realmente lo que más marca el carácter del cristiano. Por ejemplo, usted cuando le habla a una persona del Señor, de esa relación con la divinidad, cuando usted ama a esa persona, si usted no ama a esa persona, usted no le va a hablar del Señor. Si usted le ama, usted le va a hablar del Señor. Porque el mero hecho de que esta persona vaya a morir y se condene, tendría que ser suficiente para usted, para que usted dijera, no, no puede ser eso posible. Yo voy a interceder al Señor por él. Entonces, eso ya nos está llevando a reflejar en nosotros un carácter cristiano. ¿Ya? Y eso es muy importante, pero recordemos siempre, la intercesión tiene unos límites. Pero aún así, el Señor motiva al ser humano a que interceda por los demás y promete escuchar esa intercesión. Mire lo que dice Génesis 27. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí le está diciendo, devuelvan lo que les había comentado ese texto antes. Dígale que ore por él, porque es profeta. Entonces, la intercesión estaba ligada a la persona que fungía como profeta. Mire lo que dice también en en Job, capítulo 42, versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aquí, ¿de quién está hablando acá? Está hablando de los 4 famosos amigos de Job, que supuestamente van a ofrecerle alivio en medio de la situación que está viviendo. Pero termina Job
orando por ellos. Y el Señor diciéndole a esos tipos, yo a ustedes no los voy a escuchar. ¿Sabe a quién voy a escuchar? A Job. Díganle a él que ore por ustedes. Y mire todo lo que habían hablado en contra de Job, diciendo que Job tenía pecados ocultos, que ¿por qué le está pasando eso? Algo tiene que tener oculto porque a una persona que actúa bien le va bien. Diga a ver qué es lo que está haciendo. Y Job dice, no, yo no estaba haciendo nada. ¿Listo? Pero reitero, la intercesión, el Señor la escucha aún, ojo, aún en los casos en los cuales la rechaza. El hecho de que el Señor no haya rechazado una intercesión no significa que no la haya escuchado. La escuchó, pero Él obviamente tiene un propósito que es claro, específico y perfecto. Y en ese propósito perfecto ya había tomado una decisión y eso es como lo más importante. ¿Listo? Pero eso no significa que su petición sea escuchada. Mire que nosotros muchas veces decimos, Señor, ojalá nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, una voz para ser escuchada en el gobierno, para que la escucharan, digamos, los bandoleros, los perversos, los poderosos. Pero curiosamente, la intercesión que usted hace delante del Señor, incluso por estas personas, es escuchada por Dios. Viene a mi mente precisamente lo que está pasando con Habacuc, en el libro de Habacuc. Señor, tú no oyes, ni ves. Eres muy santo para ver todo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Habacuc? No, mijo, tranquilo, yo ya escuché. Y tranquilo, yo sí voy a responder. Lo que pasa es que no ha llegado el tiempo, pero yo voy a responder, no te preocupes. De hecho, incluso, por favor, escribe por ahí en unas tablas lo que yo te voy a decir, porque es muy posible que se demore un poquitico, pero lo que yo tengo planeado que va a suceder, no te preocupes. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc, que el libro de Habacuc también es un ejemplo de intercesión muy poderoso y es un libro en el cual me da una tranquilidad tan grande a mí, en el sentido de que si usted me pregunta a mí si todo esto que está viviendo el mundo en la actualidad, si todo lo que está viviendo Colombia, si lo que estamos viviendo en familia, todo eso va a cambiar, yo te puedo decir con plena certidumbre, sí, sí va a cambiar. No te preocupes. Perdón, y esos poderes tan grandes, eso que es tan poderoso, eso de alguna manera van a recibir su merecido. Sí, sí van a recibir su merecido. No se van a quedar para siempre llevándose las suyas y evadiendo la ley y la justicia. Puede que la justicia humana la evada, la justicia divina jamás. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Y mientras tanto, ¿qué, Señor? Mientras tanto, la manera como termina el libro de Habacuc es muy importante. Miren cómo termina el libro de Habacuc, por favor, y grábese eso en su cabeza, que es algo que nosotros nos debemos llevar como intercesores. Mire lo que el Señor le dice a Habacuc. Leamos, por favor, el capítulo 3 de Habacuc. Los últimos versículos. Habacuc, ese es uno de esos libros que uno no sabe ni dónde están. ¿Qué versículo, pastor? Los últimos versículos del libro de Habacuc, los últimos como 4 o 5, cuando dice, aunque la higuera no florezca. Del versículo 17 en adelante. Ojo, y esto se lo recomiendo, le recomiendo muchísimo este texto para nosotros en un contexto como el colombiano y en un contexto como el mundial tan lleno de situaciones. Después de que Habacuc le pregunta todo eso al Señor y el Señor le responde, el Señor le da la respuesta a Habacuc, que es una respuesta que nos debemos llevar nosotros. Leamos, por favor. Dice, aunque las higueras no florezcan
y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Mire, ¿qué nos corresponde a nosotros luego de que nosotros fungamos como que levantemos nuestra voz profética? Que sirvamos como intercesores, que hablemos de todo lo que está mal. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer en medio de toda esta circunstancia? ¿Vivir en terror? No. ¿Desesperarnos? No. ¿Tomar las armas? No. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Esto que acabamos de leer. Que su paz, que su shalom pueda ser evidenciada en nuestras vidas. Y que aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya frutos en las vides, que aunque falte el producto del olivo y que las ovejas no puedan dar tampoco su lana y su carne y su leche, que en medio de todo eso nosotros nos alegremos en el Señor y nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Que Él sea nuestra fortaleza y que nuestros pies estén pisando sobre esa roca que es Él. Que no nos dejemos llevar por el terror, por el miedo, por la angustia, por la desesperación, sino que mantengamos nuestra esperanza en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y mientras tanto, todo eso le ha venido diciendo el Señor a Habacuc. Y Habacuc le ha dicho al Señor, Señor, pero es que, ¿y cuánto de lo que le prometió el Señor a Habacuc lo vio Habacuc? ¿Cuánto? Por algo el Señor le dice a Habacuc, escribe esto en unas tablas para que el que lea diga y entienda que eso sí se va a cumplir. Le está diciendo a Habacuc, mijo, es muy probable que usted no vaya a ver las cosas. Y efectivamente no creo que Habacuc haya visto todo. Si de pronto intentó o pudo ver la caída del imperio asirio, no pudo ver la caída del imperio babilónico. Que la queja de Habacuc es que el imperio babilónico es más fuerte que el imperio asirio, más crueles, más ladrones y más injustos. ¿Y cómo es que va a levantar ese imperio que es peor que este para que ajuicie a los otros? Y el Señor le dice, tranquilo porque yo después levanto otros que vengan y destruyan a estos. ¿Cuánto de eso pudo ver Habacuc? No mucho. Pero nosotros que asistimos ya en este momento a esos eventos que son históricos, nosotros podemos decir, sí, Dios actuó. Dios cumplió su palabra. Y así como esos imperios de allá fueron destruidos, estos imperios que en este momento parecen indestructibles, también van a caer. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, mi esperanza en Dios. Mientras tanto, mi fe y mi alegría en el Señor. De no dejarme llevar por las circunstancias. Aunque aparentemente mi mundo se está desmoronando, no me puedo dejar llevar por eso, sino que tengo la confianza en alguien al cual las circunstancias no lo mueven, sino que al contrario, Él mueve todas las circunstancias. Y todo eso depende de qué. Todo eso depende de la intercesión que el Señor quiere que nosotros elevemos a Él. Entonces, reitero, la intercesión no es garante de que Dios va a hacer exactamente lo que el intercesor le pida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es suprema, es perfecta, es eterna. Hay una palabrita en el griego que es la palabra telos. Telos significa un fin perfecto.
todo marcha hacia un fin perfecto. En ese fin perfecto nosotros hay muchas cosas que no entendemos, pero sí, todo marcha hacia un fin perfecto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero tenemos que tener en cuenta también que la voluntad de Dios es la que en definitiva determina el alcance de la capacidad de la bendición que Dios quiere dar a ese intercesor. El Señor está en capacidad de perdonar y perdona hasta cuando Él decide. Cuando ya dice no más, como pasó aquí con Amós, entonces ya no puedo hacer nada como intercesor. Pero desde que Él no me diga que no interceda más, yo tengo que seguir intercediendo. ¿Ya? Hay textos también incluso en el Nuevo Testamento, Romanos 15:30, Filipenses 1:19. Permítame leer, aunque esto es Antiguo Testamento, pero leamos rápidamente algunos textos de esos. Romanos 15:30, mire lo que dice. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ojo, a nosotros lo que nos corresponde es interceder. Aquí Pablo le está diciendo a la gente, oren por mí, por favor, para que yo sea librado. Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu del Señor Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Por qué? Por la oración de ustedes, es decir, por la intercesión de ustedes. Y mire lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está. ¿Eso qué es? Intercesión. Intercesión. Reitero, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento caducó, pero no caducó la intercesión. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a la intercesión de alguien por nosotros. Cristo, por ejemplo, como sustituto de todos aquellos sobre quienes se amenazaba la ira divina. Yo iba a ser castigado. Y Cristo dijo no. ¿Y Cristo por qué se constituye en el intercesor por antonomasia? Porque perdió su vida por mí. Ese es, digamos, el mayor, digamos, signo de intercesión de una persona por otra. Perdió su vida por mí para que yo la ganara. Eso es muy importante. Mire lo que dice en el Romanos, capítulo 8. Mire lo que dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, cuidado, intercede por los santos. La intercesión está vigente hasta el momento. Por eso estoy leyendo estos pasajes del Nuevo Testamento, para que entendamos que eso, que en el Antiguo Testamento era muy importante, en el Nuevo Testamento lo es incluso mucho más. La intercesión, usted poniéndose en el lugar de otro. ¿Listo? Mira lo que dice el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Cuidado. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Es bastante interesante este aspecto de la intercesión. Preguntas de este aspecto de la intercesión.
Pastor, y entonces cualquiera puede tener el alcance de ser un intercesor. O sea, no hay necesidad de tener una, como se describe, que el intercesor tenía una relación muy íntima, muy estrecha con Dios. Esa es una muy buena pregunta. Eh, cómo se evidenciaría la relación que tiene una persona con Dios en el momento de la intercesión? ¿Cómo se evidenciaría? ¿Sabe cómo? En el sentido de que si una persona no tiene relación con Dios, de ninguna manera va a interceder por otro. No le interesa. Mientras que una persona que tiene una relación con Dios, acto seguido, porque cuidado, cuando una persona está muy cerca de Dios o cuando está muy lejos de Dios, acto seguido lo que intentará es destruir a su prójimo. Cuando una persona está más cerca de Dios, acto seguido lo que intentará es promocionar, elevar, ayudar a su prójimo a acercarse a Dios. La intercesión indica que esa persona tiene una adecuada relación con Dios. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que Roland decide que va a interceder por mí ante Dios, por mí, por Luis Carlos. Pero Luis Carlos ve a Roland y dice, no, pues allá él verá qué hace porque él ya es responsable delante del Señor. Ahí está significando de que tú estás teniendo una mejor relación con Dios que yo. Porque has entendido ese principio y colocas en riesgo tu seguridad por mí. Y al interceder por mí, demuestras con hechos que el amor de Dios en ti hacia mí es vigente, mientras que yo no. Mientras que yo no. Entonces, eso es algo muy importante. Preguntas. Yo tenía una pregunta con respecto a ese pasaje donde Jacob dice que pelea con el ángel de Jehová. Y bueno, muchos dicen que bueno, que Jacob iba ganando, o sea, en esa petición, ¿no? O sea, me gustaría saber acerca de este pasaje. Sí, ¿te gustaría saber qué exactamente? Sí, porque algunos dicen que él peleó, realmente tuvo una pelea con el ángel o que fue lo que realmente pasó allí. Sí, hay una confrontación. Eh, bueno, hay una discusión ahí porque obviamente quién va a ser contendor para Dios, ¿no? Pero bueno, sí. De todas maneras, obviamente no es que Dios no pueda zafarse de ese ser humano. Es sencillamente la manera en que Dios decide que va a ser el trato para bendecir al pueblo de Israel. Y la manera en que Dios actúa con Jacob. Reitero, no se puede caer en el error de decir definitivamente este ser divino no pudo librarse de Jacob. Lo que sí se pretende es que Jacob reconozca lo que les decía ahorita, como la obra que Dios quiere hacer más en él que en cualquier persona. Cuando este ser que está peleando con Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerda lo que le dice Jacob? Bueno, Jacob, me llamo Jacob. Ahí no está Jacob solamente diciendo, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Jacob. No, recordemos qué significa acá Jacob. Suplantador, tramposo, alguien que se adueña de lo que no le corresponde, es decir, ladrón. En otras palabras, cuando Jacob le dice al ángel, soy Jacob, lo que le está diciendo es, mire, yo soy un tramposo, yo soy un perverso. Yo me ando adueñando de lo que a mí no me corresponde, lo que nadie me ha dado, me lo robo. Entonces es como ese encuentro con el Dios, ¿correcto? Un encuentro en el que realmente se merece
ese Dios se merece que yo me abra abiertamente a Él y que diga, vea, pasa esto y esto con mi vida. Creo que eso es aquello con lo cual nosotros tenemos que quedarnos. Reitero, porque no es tanto, Dios no quiere tanto que yo tenga un conocimiento X muy vasto de una temática específica. ¿Y cuánto enseño a los demás de eso que yo sé? Sino cómo eso me afecta a mí positivamente, de tal manera que se vea la relación que se tiene con el Señor. Eso es como lo más importante y es lo que está pasando ahí también con esta persona. Por No es ejemplo, tanto que haya, digamos, tanta fuerza en que, y por otra debilidad de ese ser espiritual que no pueda librarse de no, sino que hay un objetivo por cumplir. Cuando se cumple el objetivo, entonces ya se termina la obra ahí. ¿Qué vas a decir, Alexandra? ajá, o sea que lo podemos aplicar en el sentido que eso es lo que pasa también en la intercesión, ¿no? Cuando estamos presentándonos, bueno, él fue marcado, ¿no? Dice que en sus coyuntas. Cuando intercedemos también Dios nos trata a nosotros, ¿no? Sí, es que eso es lo que se pretende y por eso, como les decía anteriormente, gano yo soy el que más gano cuando intercedo por otra persona. Reitero, aunque esa persona ganó o ese pueblo ganó, porque mire, no fue destruido, no recibió la ira que Dios quería aplicarle en él, ganó, pero más que esa persona, ganó yo. Y claro, obviamente en esa intercesión quedó marcado yo, porque es que ponerme o exponerme mejor en mi seguridad, en mi integridad, en mi tiempo, en mi orgullo, para que otra persona pueda recibir un beneficio, eso solamente lo hace un corazón que, reitero, ha entendido al Señor, que es lo que se espera en la intercesión. Preguntas. Pastor, y cuando en esos textos donde dice que el Señor se arrepintió, porque no recuerdo cuáles son, a raíz de la intercesión él se arrepintió, y en otros textos habla de que él no se arrepiente porque no es Bueno, hombre. listo. Entonces trabajemos ese otro tema que me interesa muchísimo. Muy bien. Hablemos un poquitico de este tema de acá. Ahí están viendo una diapositiva. Sí. Entonces, ¿Dios finalmente se arrepiente o no? Porque hay textos que dicen, no, es que él no se arrepiente porque no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse, para mentir. Y hay otros textos como este que bien estás mencionando en Amós que dice, el Señor se arrepintió. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa acá? Resulta que en el hebreo hay dos términos. Ahí volvemos a lo interesante que es el hebreo para explicar algunos conceptos. Hay dos términos en el hebreo. Uno, ambos son o se traducen como arrepentimiento. Uno es shub y el otro es naham. ¿Qué significa shub? Volverse. El sentido primario de shub es espacial, es decir, geográfico, es decir, es un movimiento en dirección opuesta. Que yo iba para el norte y ahora entonces cuando me aplica o cuando aplico el shub, dejo de ir al norte y voy para el sur. Entonces dirección opuesta, ¿cierto? Que el que va viene, ya no va sino que viene, y el que viene ya no viene sino que ahora va. Eso es como el concepto de shub, del volverse. En la cambio de dirección en el sentido de torcer, desviarse, de girar, ojo. El sentido espiritual del término shub es tener un cambio de actitud, de conducta, de que yo ya no voy a hacer lo que hago, sino que ahora desisto, cedo, renuncio, ¿correcto? A eso que estaba haciendo. Ojo, porque hasta ahora estoy hablando de los dos términos shub. Más adelante, para terminar diciendo qué significa el arrepentimiento en el Señor.
Entonces, en el griego, el término, no, perdón, eso también es hebreo, es metanoia, significa notar después o tarde, a veces demasiado tarde, notar algo, ¿cierto? Y cuando se nota algo, cuando se percibe algo, cambiar la mentalidad propia. Entonces, para que se cambie esa mentalidad, tiene que haber una disposición interior, tiene que haber una actitud moral. El arrepentimiento del cual nos habla la Biblia no es solamente remordimiento, sino que tiene que haber cambio de mente, tiene que haber una conversión, tiene que haber una renuncia, ¿correcto? De todo aquello que se pueda anteponer a Dios. Y esa renuncia, ese cambio se evidenciaba en formas, por ejemplo, como las cultuales, como las rituales, la penitencia, el ayuno, ¿cierto? Que incluso hasta los animales ayunaban, se colocaban las ropas ásperas, el silicio, todo eso se notaba arrepentimiento. Se invocaba al Señor confesando los pecados, había unos días de penitencia, ¿cierto? Todo eso, pero ¿qué pasó? El profetismo empieza a criticar fuertemente esas formas cultuales que son externas. Les dice, no, mijo, eso no es suficiente. Ustedes se están arrepintiendo solamente desde una perspectiva externa y no es correcto. Tiene que haber una conversión más profunda. Es el término shuv del hebreo. Para los que manejamos hebreo, es la letra shin, la letra vav y la letra bet. Ese shuv significa también volver atrás después de haber caído, volverse apartándose de algo, dar media vuelta, volverse a Dios, apartarse de la mala conducta, de la violencia, de los ídolos, del pecado. Ojo, estoy hablando del arrepentimiento en el ser humano hasta ahora. Ahorita les hablo del arrepentimiento en Dios. El arrepentimiento en el ser humano entonces significa volverse a Dios, apartarse de la mala conducta, de la violencia de los ídolos, ¿cierto? Es decir, tener una nueva relación con Dios que abarca todas las áreas de la vida. Comprometer mi voluntad a la relación o a la voluntad del Señor y mantenernos en pie ante Dios. Eso, mantenernos en pie ante Dios, significa que el Señor me examine y que no tenga de qué entonces acusarme a mí. ¿Listo? El volverse del ser humano en los profetas tiene tres facetas. Uno, la obediencia a la voluntad de Dios. Dos, la confianza en Dios, en rechazo de todo socorro humano, ojo, y de los falsos dioses. Es decir, cuando yo me arrepiento, lo que digo, Señor, es rechazo cualquier otro, rechazo cualquier otra ayuda venga de donde venga, y que la única ayuda sea la tuya, y apartarse de todo lo que es contrario a Dios. Pero hay otro término que es el término Naham. Este término Naham tiene que ver con un cambio de sentimiento o actitud respecto a una acción o a una actitud. Es decir, este término Naham es aplicado a Dios. Cuando se habla de arrepentimiento y se utiliza el término Naham, la persona que se arrepiente no es porque haya hecho algo malo y por lo tanto, qué embarrada, tengo que corregirme. No, no es eso. Sino que el arrepentimiento tiene que ver con el cambio en un sentimiento o en una actitud hacia algo o hacia alguien. Ese arrepentirse con el término Naham significa dolerse, compungirse, lamentarse, o también significa aplacarse o sentir lástima, ¿correcto? Entonces, este arrepentimiento en Dios tiene que ver con, cuidado con lo que les voy a decir, no llevar a cabo un bien que había pensado para el pueblo. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, no es que él haya hecho algo que moralmente está mal y dice, qué embarrada, ¿y ahora qué hago? No, pues me toca arrepentirme y dejar de hacer esto malo que estoy haciendo. No, sino que cuando Dios se arrepiente, lo que hace es, por ejemplo, en un primer momento, es que él le iba a hacer un bien al pueblo, ¿correcto? Y ya dice, ya no puedo hacerlo, porque este pueblo no está listo para recibir eso. Mire lo que dice, por ejemplo, Jeremías 18:10.
Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré, cuidado, del bien que había determinado hacerles. Aquí, cuando el Señor se arrepiente en relación con el ser humano, es que Él tiene lo que nosotros llamaríamos, en palabras más, palabras menos, una bendición para darte. Y te empieza a analizar y dice, no, Luis Carlos no está listo para esta bendición. No se la puedo dar, lo lamento. ¿Ya? ¿Y por qué no la puede dar? Porque no estoy listo, y al no estar listo, y si recibo una bendición de Dios, entonces esa bendición ustedes saben que me puede llevar a la perdición. Claro. Por ejemplo, ser rey en Israel para Saúl fue una gran bendición, pero fue lo que lo llevó a la perdición. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba listo ni estaba maduro para recibir eso. Entonces, el Señor en un momento dado de eso dice, no, yo prefiero tenerlo. Por ejemplo, voy a colocar esto. El Señor dice, yo quiero darle 1.000.000 de euros a esta persona, pero el carácter que esta persona tiene no está listo para eso. Si yo le doy ese 1.000.000 de euros, esta persona se va a desenfocar, se va a perder, eso farra por todo lado, rumba, y se va a olvidar que yo existo. No, mejor no. Entonces se arrepiente, no le voy a dar el 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque no estoy listo. Entonces, en un primer momento, el arrepentimiento tiene que ver con no llevar a cabo un bien que le había dado o que le había prometido a este pueblo. Un segundo aspecto del arrepentimiento de Dios, cambio de actitud frente a la decisión de un castigo. Fíjense, el primero era, ya no les voy a dar un bien que había dicho que les iba a dar. El segundo es, los iba a castigar, pero ya no los voy a castigar. Ya estoy calmado, ya el ardor de la ira del Señor ya desapareció, y entonces el arrepentimiento tiene que ver en que ya no los voy a castigar. Gracias a Dios. Mire lo que dice precisamente este mismo texto de Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Ya? Yo me arrepentiré del mal que había decidido hacerles. Entonces, ahí está el otro aspecto del arrepentimiento de Dios. Los iba a castigar, pero como ellos se arrepienten, el chub, ¿se acuerdan cuál fue el arrepentimiento del hombre? Chub, ¿cierto? Que tiene que ver con todo eso que les dije inicialmente. El chub sí habla de algo moral y ética y espiritualmente malo que se deja de hacer. El chub del ser humano obra el Naham de Dios. ¿Listo? El chub del ser humano obra el Naham de Dios. Cuidado. Otro aspecto del arrepentimiento de Dios en relación con el ser humano es que no incluye el hacer una promesa y no cumplirla. Números 23:19. A ver qué nos dice ese texto. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, el arrepentimiento de Dios no incluye el hacer una promesa y no cumplirla. Es decir, si el Señor te prometió, lo cumple. Arrepentimiento a Dios significaría que Él no te va a hacer una promesa para después decir, no, qué pena, no puedo cumplirla. Discúlpeme. O ni siquiera nos pide disculpas porque si Él es Dios. No. Entonces, Dios, si nos hizo una promesa a nosotros, Él la cumple. ¿Por qué? Porque no es hombre, como dice acá, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A veces nosotros hacemos una cantidad de promesas a nuestros hijos, a la esposa, a la gente que nos conoce, y esa promesa no la cumplimos. Dios no es así. Él sí la cumple. Otro aspecto del arrepentimiento de Dios tiene que ver con el consolar. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, lo que significa es que Él está consolando o que va a consolar a los seres humanos.
Esto es muy interesante y yo sí le doy gracias a Dios cuando entendí esto del arrepentimiento del Señor. Usualmente nos han enseñado que Dios no tiene que arrepentirse, porque para nosotros el arrepentimiento tiene que ver como con falencias en el carácter, como falencias como seres humanos, como tal, pero en Dios no. Gracias a Dios por el arrepentimiento de Él, ¿sabe? Le he dado gracias a Dios por ese arrepentimiento. Otro aspecto del arrepentimiento es el consuelo que Dios da al ser humano. Mire lo que dice, por ejemplo, Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y la tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que el término Naham son cositas que se pueden ver solamente desde el hebreo. La raíz para Naham es la Nun, la Het y la Men final. Y ese término Naham está acá cuando el término se traduce como consolar. ¿Ya? Entonces el arrepentimiento, el término Naham significa consolar a alguien. Mire lo que dice en el 38:12. Entonces aquí obviamente está hablando de una persona que no es Dios, pero estoy tomando el concepto de que se traduce aquí como Naham, como consolación, para hablar del término Naham. ¿Me explico? El 38:12 de Génesis dice: pasaron muchos días y murió la hija de Suba, mujer de Judá. Después Judá se consoló. Ahí está el término Naham. Se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas de Timnat, él y su amigo Irán, el adulamita, etcétera, etcétera. En el 50:21 también está. Pero esos son, reitero, términos del Naham, consolar refiriéndose a los seres humanos. Hablemos de ese término refiriéndose a Dios como tal. Isaías 12:1. Isaías 12:1. A ver qué nos dice. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has Naham, y me has consolado. En otras palabras, cuando habla aquí de que me has consolado, es: Señor, te arrepentiste de lo que me ibas a hacer y ahora me estás consolando. Imagínense un Dios que lo consuela a uno. Jeremías 31:13 dice así: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Un cuarto aspecto del arrepentimiento de Dios tiene que ver con que Él consuela al ser humano luego de que ese ser humano ha sido golpeado fuertemente por diversas situaciones. Otro aspecto del arrepentimiento tiene que ver con el dolerse del castigo. Joel 2:13 y 14. Si alguien tiene Joel 2:13 y 14, por favor, leámoslo. Joel 2:13 y 14. Bueno, rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Ahí está. Arrepentimiento de Dios significa dolerse del castigo. Es decir, él había decidido castigar, pero al arrepentirse el ser humano, él dice: ya no voy a castigar. Me duelen estos seres humanos. Como lo que está pasando precisamente en Amós, que precisamente viene castigo para el pueblo y dice: listo, no será, tranquilo, no será. Por otro lado, sentir lástima, Salmo 90:13. Salmo 90:13. Dice así: vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
Sentir lástima. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Ese aplácate ahí es el término naham en el hebreo. Y el Salmo 106:45 tiene que ver también con el arrepentimiento, compadecerse del Señor. Salmo 106:45, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Ahí también está el término naham. Se arrepentía conforme a las muchedumbres de sus misericordias. Tiene que ver con compadecerse. Compadecerse. Entonces, ¿qué es lo que incluye el arrepentirse de Dios para el ser humano? No que él haya hecho algo malo, ética, moral o espiritualmente. No que él haya dicho que embarrada, mire lo que yo estoy haciendo y ahora pues tengo que tener un cambio en mi mentalidad. No, sino que el arrepentimiento en Dios tiene que ver primero con no darle un bien que había pensado darles al pueblo porque no están preparados para eso. Y si les doy ese bien, les hago un mal en lugar de un bien. Segundo, incluye un cambio de actitud frente a una decisión de un castigo. No los voy a castigar. Tercero, no incluye el hacer una promesa y no cumplirla. No, si Dios te prometió algo, lo cumple. ¿Correcto? Él no se arrepiente luego de hacer una promesa. Cuarto, el arrepentimiento en Dios respecto al ser humano significa o tiene que ver con el consuelo. Dios consolando al ser humano después de que el ser humano ha tenido momentos bastante difíciles en su vida. Quinto, dolerse del castigo que le iba a infligir al ser humano. Ya no los voy a castigar. ¿Listo? Otro, sentir lástima por el ser humano y compadecerse. Eso es lo que tiene que ver el arrepentimiento de Dios con el ser humano. Preguntas. Hola. ¿Están conmigo, grupo? Sí, claro, pastor. Sí, amén, amén. Eso es lo que tiene que ver el arrepentimiento. ¿Listo? Muy bien. Yo creo que ya la próxima clase terminamos el libro de Amós e iniciamos con el libro de Oseas. En el libro de Oseas vamos a ver bastantes asuntos bien importantes. Vamos a hablar de la teología baalística. Vamos a hablar de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad y sus males. Vamos a hablar de temas tan importantes, por ejemplo, como los profetas falsos y profetas verdaderos, cómo distinguir una profecía falsa de una profecía verdadera, del despojo de la tierra, del cristianismo y la política. O sea, todo eso está ahí contenido en los profetas del siglo VIII. ¿Listo? Pero por hoy, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención. Estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Muchísimos éxitos.